Nosotros hemos tenido una constitución desde 1980 que redactó la dictadura y que seguía vigente, pero que era continua con la denegación de la existencia de los pueblos originarios y de sus derechos. La constitución del 80 reforzó esto, instaurando un sistema económico puramente neoliberal, donde las grandes empresas tenían todas las facultades del mundo para extraer las riquezas naturales en los territorios que eran indígenas, pero que no eran reconocidos como tales, y por lo tanto profundizó de esa manera la agresión a nuestra cultura, a nuestras visiones, a nuestra forma de ver la relación con la naturaleza como pueblo originario. Entonces, ahora, con estas elecciones, eso se terminó de sepultar por una razón, bueno, por dos razones, digamos. Una que tenía que ver con la participación de los pueblos originarios. Hubo un estallido social en el 2019, se detona un proceso constituyente y dentro de ese proceso constituyente los pueblos originarios exigieron participación y esa participación se estructuró mediante un mecanismo de escaños reservados. Se consiguieron 17 escaños para los pueblos originarios, 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y uno para el resto de los pueblos. En Chile hay muchos pueblos, están los Rapa Nui en el norte, los quechua, los atacameños oricanantay, los de Aguita, los coya. eh, entonces tenemos, y en el extremo sur están los pueblos canoeros, Cahuéscar y Yagán. Entonces se reparte un escaño para cada uno de esos pueblos que son menores en demografía, y el pueblo Aymara tiene dos y el pueblo mapuche siete. Y esto, digamos, fue menos de lo que estábamos exigiendo. Estábamos exigiendo 25 escaños, e incluso un escaño para los afrodescendientes, pero nos dejaron 17 y sin escaño afrodescendiente. Eso fue muy duro para nosotros, pero la verdad era, por lo menos nos permitió que todos los pueblos indígenas originarios, estuvieran representados, y que esto fuera una parte que se aproximara al menos al porcentaje de población. Ese fue el primer paso. Los resultados han señalado que el sector de la sociedad chilena que se ha opuesto de manera persistente al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en todos los niveles, legal, constitucional, legal, en políticas públicas, que es la derecha, digamos, los herederos de Pinochet han perdido de manera estrepitosa, cayendo bajo el tercio. Esto es importante porque las reglas de la convención señalan que los acuerdos de la Convención Constitucional para hacer una nueva constitución requieren al menos de dos tercios. Vale decir que si había un sector que obtenía el tercio, puede vetar lo que los otros proponían y por lo tanto no aparecer en la constitución. Bueno, los únicos que estaban en contra del reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos cayeron a un 25%, bajo el tercio, y esto significa que no se podrá vetar, y lo que han dicho los constituyentes chilenos electos, y aquí una de las cosas también históricas es la cantidad de mujeres, hay más mujeres que hombres, y esto es porque hubo una regla de paridad en general, pero en cuanto a este tema, ya está muy claro que el compromiso de los constituyentes, las mujeres y hombres electos chilenos, es de un apoyo profundo y amplio a las demandas de los pueblos originarios. Entonces, por primera vez en la historia de Chile, existe una disposición abierta y positiva a lo que han sido las demandas históricas de los pueblos originarios durante mucho tiempo negadas, limitadas, encapsuladas. Ahora se nos abre una nueva perspectiva que, por cierto, no está segura. Entonces, sabemos que el pan se quema en la puerta del horno, pero tenemos grandes posibilidades de que nuestros representantes, con el apoyo del resto de los constituyentes electos, obtengan de partida la declaración de Chile como un Estado plurinacional. No existe un documento, por decirlo en términos de una agenda concreta en que hayan pactado varias organizaciones, sino que existen coincidencias que son digamos, una convergencia muy clara en los discursos de todos los candidatos constituyentes indígenas electos, y que coincide con la visión de la mayoría que se eligió de constituyentes chilenos. Y estos son temas que hemos destacado ya, que son básicamente la plurinacionalidad,
la autodeterminación, la autonomía, la territorialidad y los derechos lingüísticos y culturales. Esto es, declarar a Chile un Estado plurinacional que reconozca el derecho a la autodeterminación de las naciones indígenas, que esto se traduzca en regímenes de autonomía, que se reconozca el derecho a las tierras ancestrales y a los territorios con el acceso y control de los recursos naturales, y luego que haya una oficialización de las lenguas y el reconocimiento de derechos lingüísticos y culturales, a la identidad, a la conservación de la cultura, al patrimonio cultural. Esos son los elementos comunes de la agenda. No hay un documento unificado como ha habido en otros procesos, porque el proceso chileno ha sido un proceso bastante menos orgánico, fue bastante espontáneo y sucedió en medio de pandemia, y también hay una fragmentación política, tanto en el mundo chileno como en el mundo mapuche. Entonces no es fácil no ha sido fácil ponerse de acuerdo, pero sí hay coincidencia en en el mundo indígena, las coincidencias son bastante claras, no hay voces disidentes. Hubo candidatos que tenían otras voces, representantes o candidatos indígenas que eran más cercanos a la derecha, pero perdieron la elección. El primer desafío es la unidad, la unificación. Como les dije, hay un problema tremendo de fragmentación en el mundo indígena, y esta fragmentación ahora debe, pero puede también ser superada. Entonces, los representantes indígenas están en esta idea de que van a ser una bancada, y que además que hay que aclarar que están los escaños, pero por los distritos se eligieron otros tres indígenas, entonces tres mujeres indígenas adicionalmente, entonces no son 17 sino que son 20 los escaños en total. En este contexto, el primer desafío es la unificación, establecer una coordinación entre los candidatos que ya electos, los constitucionales, constituyentes electos, y generar, por lo tanto, hojas de ruta con las estrategias correspondientes, y donde el primer tema estratégico por tiempo va a ser incidir en el reglamento interno, porque hay que respetar también el derecho a la consulta indígena. Tiene que haber una consulta de la nueva constitución, y hasta ahora eso no se veía, no estaba dentro de las reglas, y hay una voluntad de los constituyentes indígenas de que eso sea así, porque eso va a hacer posible una deliberación del mundo indígena más amplio que solo los constituyentes electos respecto a la nueva constitución. Y luego vienen todos los temas ya de fondo, digamos, lo que se quiere, cómo construir la autonomía, cómo reflejarla, cómo hacerlo con el derecho al territorio, cómo se va a incidir además, porque la voluntad de los pueblos indígenas no es reducirse a los temas estrictamente indígenas, sino participar en todos los debates sobre la estructura interna del Estado, sobre el balance de poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sobre mecanismos de participación y sobre todas las cosas, sobre el modelo de desarrollo y la protección del medio ambiente. Esos son los temas donde va mucho más allá de los temas estrictamente indígenas, y donde la visión de los pueblos originarios desde sus cosmovisiones puede aportar decisivamente al país. Los pueblos indígenas acá en este país, el pueblo Aymara, el pueblo Mapuche, el pueblo Rapa Nui, como todos los pueblos indígenas, han seguido luchando históricamente. Entonces, esto no es un regalo, no es una sorpresa. Los pueblos indígenas han luchado siempre. Hay algunos movimientos sociales no indígenas que se constituyen, que nacen, que mueren. Los pueblos originarios hemos luchado siempre, y por eso hemos obtenido este resultado. Y por eso, además, es que el resto del pueblo de Chile ahora está apoyando la agenda de los pueblos indígenas, porque son un símbolo de la dignidad, de que los que han sufrido más, pero también los que han luchado pese a todo lo que han sufrido, y por eso ahora nos están apoyando en esta agenda, al parecer, vamos a ver, pero eso es lo que se ha declarado. En segundo lugar, que frente a tremendas injusticias, Chile ha tenido una política de criminalización y de persecución de la protesta indígena, y eso es algo común a toda América Latina. En Chile parece que en ciertos momentos era más grave que en otras partes, pero es algo que hemos experimentado todos los pueblos. Y la respuesta ante eso, y aquí hubo un debate interno en el mundo indígena, había parte del mundo indígena que incluso ha reivindicado la violencia política, la resistencia,
por vías de hecho, y otra parte que fue la que nos organizamos para obtener estos triunfos, cree todavía en la democracia, en las posibilidades de una acción colectiva de protesta, pero dentro de la democracia y no usando la violencia política, digamos. Entonces, es la confianza de que los votos siempre van a poder derrotar en última instancia a las balas, que la violencia del Estado, la violencia institucional, la discriminación al racismo, lo vamos a poder derrotar a través de la no violencia, de la organización, de la acción colectiva, del orgullo por nuestras raíces. No necesitamos otra estrategia. Esta creo que es una tremenda lección. Y la tercera lección es que nunca es tarde para cambiar la historia. Chile es el último país que se está sumando, el país más atrasado en cuanto a derechos del pueblo indígena, y el que se está sumando ahora a lo que sea un cambio, más o menos, algunas partes tenemos varias decepciones en el continente, en fin, de promesas que no se cumplen, pero Chile ha sido lo último, es el último bastión de un racismo del siglo XIX y eso también ahora se está desmoronando y vamos a tratar de cambiarlo. Entonces, nunca es tarde para cambiar.